Y bueno, siempre tenemos gente linda, gente agradable, gente que queremos conocer, gente que ya conocemos. En este caso tenemos al padre con nosotros, al padre Carlos, y también a chicas que pertenecen a Facenda de la Esperanza, que están aquí en la localidad de Canals para dar una serie de charlas, para conocernos. Así que bueno, padre, bienvenido y bienvenida a las chicas también, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Nos están visitando estas chicas de Facenda de la Esperanza. Si querés te las presento. Preséntemelas, porque así lo hacemos más rápido. Franci Leini, alias Fran. Ella es de Brasil y está como responsable de llevar adelante una comunidad terapéutica para la recuperación de, en este caso de chicas, pero también hay de varones, para recuperación de chicas con problemas de adicciones. Entonces ella es la responsable. En su comunidad son 17 personas jóvenes que se están recuperando. Algunas de ellas con hijos. Sí, tiene una con una chica de 11 años. De 11 años, que también para recuperarse, en el caso de la mujer, tienen la posibilidad, si tienen chicos, de poder llevar para que la mamá pueda hacer su recuperación. Bueno, qué bueno, porque también es una manera, ya que empezamos a charlar, Frank, porque también es una manera de que ese nene o esa nena también vaya sanando un montón de heridas junto con su mamá, ¿no? Sí, es importante, ¿viste? Porque ahí la chica también aprende a ser mamá. Empieza a tener el vínculo de madre e hija, ¿no? Es muy importante. Bien. Después sigue Jorgelina, que es de Santa Fe, Rafaelina, que me dijeron que vos estuviste viviendo por allá. Sí. Y que ella, bueno, hizo su recuperación en Providencia, Santa Fe. Bueno, después sigue Jazmín, que ella es de Paraguay. Después le van a decir las edades. Jazmín, que es de Paraguay, que también hizo su recuperación de una adicción allí en Paraguay. Y Alma también, que es de Paraguay, que también hizo su recuperación. Ellas 4 han venido a compartir con nosotros, con nuestra comunidad, como hay otras 4 chicas que están haciendo esto mismo en la Cecilia Viamonte y Pueblo Italiano, y 4 más están haciendo en la parroquia de Arias. Bien. ¿Por qué no Alejo Ledesma y Gul? Porque los otros días tuvieron la facenda masculina, estuvieron allí en Benjamín Gul y en Alejo Ledesma haciendo lo mismo. Que la facenda masculina estuvo hace unos años aquí en Canales, nosotros estuvimos haciendo una sí, en el año 19. Sí, en el año 19. Bien. Y ellas forman parte de una escuela de misión, se llama así, porque ellas, habiendo terminado alguna casi su recuperación o su recomienzo, ellas están discerniendo su vocación para ir a ayudar a otras facendas femeninas, para ayudar en la recuperación terapéutica de adicciones. Así que esta es la presentación somera. Yo no hablo más. Bien, voy a arrancar con Fran y después voy siguiendo y vamos charlando y cada uno me va a ir contando si les parece su historia. Fran, ¿qué es lo que te lleva a vos hoy, después de estar recuperada, a estar trabajando y estar ayudando también a otras mujeres por una situación que ya viviste? Bueno, primero yo me hice la recuperación, no fue de drogas lícitas, ¿no? O ilícitas. Ilícitas, ¿no? ¿Viste que no iba hablando? Gracias, padre. Y por ahí yo hice la recuperación de las drogas internas, que el orgullo, la prepotencia, que son cosas que es un tipo de droga también que si no trabaja, leva a las drogas ilícitas, ¿no? Y lo que me motiva es ver la transformación de Dios cuando uno tiene el corazón abierto para cambiar de vida, el cambio, ¿no? El proceso que cada una hace cuando llega en el medio de la caminata y cuando termina, ¿no? Es muy lindo de ver la transformación cuando uno está de corazón abierto. Es decir, que vos no habías llegado todavía a consumir sustancias, digamos. No. Sí, lo que vos tenías, bueno, era un problema interno y que, bueno, quizás te iba a llevar
a consumir. Claro, claro, porque la fazenda no es solamente es para quien tiene ese problema, pero acá también personas que tienen problemas de depresión, que tienen problema emocional, que tienen problema con juego, teléfono. No es solamente para las personas que tienen problemas de adicción con las drogas. Bien. Mira, justamente hoy estaba viendo un informe en la tele y hablaba sobre la adicción en los jóvenes a los juegos, al juego, a la timba, digamos. Al juego online. Además. Viste que no iba a hablar. Del juego online y además, bueno, las deudas que se van creando y bueno, cómo se saldan ese tipo de deudas después, ¿no? Lo peligroso y lo atento ¿Qué que te imaginas vos a qué edad se hace ya ese problema? Y desde que empiezan a manejar los celulares y tienen acceso a todo eso, ¿no? Cada vez menos más chicos. Sí. Y porque muchas veces los papás cometemos ese error, ustedes nos van a decir, el nene quiere jugar, le damos el celular. Y por ahí no estamos lo suficientemente atentos y vemos, a ver, ¿dónde entró? ¿Qué es lo que está mirando? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿No? Es así. Bueno, voy siguiendo el recorrido y voy por la Rafaelina, que ahí estuvimos charlando y algunos lugares que conocíamos también. Bueno, ¿cómo es tu situación? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, yo en mi caso, en mi consumo fue de las drogas. A los 15 años comencé a fumar marihuana porque en mi casa estaba pasando por situaciones de violencia psicológica y física de parte de mi padre. Y bueno, eso me generó mucha bronca, mucho odio hacia él. No tenía ganas de estar en mi casa. Quería huir de esa situación y comencé a asistir a los grupos de amigos de la escuela que estaban en la misma situación que yo. Me iba de mi casa, era como que yo no me encerré en mí misma y no podía expresar lo que sentía. Entonces ahí también empecé a estar con parejas que también eran violentas, seguí el mismo patrón de lo que había aprendido en mi casa, ¿no? Y bueno, quedo embarazada de esa pareja y tengo mi hija, pero yo la verdad no sentía ser mamá en ese entonces porque yo quería seguir consumiendo, quería seguir saliendo, tenía 19 años y bueno, se la doy a mi mamá, la crié a mi mamá y bueno, continúo así en relaciones. Después estoy con otra persona, que la otra persona me golpea también, termino internada en una clínica, continúo también en el consumo y después entré en el mundo de la cocaína, ya también 20 años por ahí. Y bueno, y ahí todo se empezó a agravar, ya ahí no volví a mi casa, mi mamá también se había venido con mi hija a vivir a Córdoba. Y todo empezó a ser triste en mi vida, sin sentido. Yo buscaba ayuda, en un momento busqué ayuda con psicólogo y psiquiatra, pero no era ahí el momento y continué el consumo hasta terminar fumando crack, que es fumar la cocaína. Bueno, ahí yo tenía un kiosco donde mi hermano me había dado todo para armar un kiosco, para montar un kiosco. Y bueno, trabajé en el kiosco como 5 años, pero lo abría, no lo abría, toda una vida desordenada, ¿no? Como es el consumo, vivís una vida desordenada. Y bueno, ahí en un momento yo quiero ir a una casita que se llama El Hijo Pródigo en Rafaela, que es católico, y íbamos con mi mamá a rezar el rosario. Pero tampoco no era el momento, pero yo en ese lugar había sentido algo, quería estar como esas personas que sentían paz, que estaban bien, y bueno, es como que me contagió un poco eso, y de ahí sembró esa semilla en mi corazón, ¿no? Y continué el consumo hasta vender todas las cosas de mi kiosco, en el crack, era lo único que yo consumía todos los días, empezó a hacer todos los días, mi hija se fue de mi casa, se fue a vivir con mis papás, mis padres volvieron a Rafaela, ella se fue a vivir con mis papás y yo vivía sola con una pareja en mi casa. Y bueno, yo en un momento ya no quería más vivir así porque ya mi mamá me había dicho que yo me tenía que ir ahí de mi casa, entonces yo ya me iba a ir a la calle, vivía prácticamente arriba del auto.
robábamos a mi familia, robábamos a la gente en la calle. Como te digo, vendí todas las cosas de mi casa, no me quedó nada, de la despensa no me quedó nada, hasta la mercadería cambiaba por consumo también. Y bueno, y ahí un día mi mamá me llama y veía que yo estaba sacando plata de su casa, haciendo cosas que yo nunca había hecho. Y bueno, y ella me dice que yo necesitaba internarme, que necesitaba ayuda. Entonces yo decidí decirle que sí, en mi peor momento, donde yo ya no daba más, porque eso me había quitado la vida, me había quitado el alma, las ganas de seguir viviendo, los sentimientos. ¿Tu hija? Mi hija, me había quedado sin mi familia, sin mi hija, con una pareja que estaba enferma igual que yo. Y bueno, él también decidió internarse y yo también. Y bueno, ahí mi mamá busca por internet, por el Google, como dijo el padre, y apareció Facenda, así como cosa de Dios, ¿no? Como el llamado de Dios en mi vida. Y bueno, mi mamá habla por teléfono y ellos me dan una entrevista. Entonces yo voy a conocer Facenda, a conocer mi responsable, mi madrina, y me quedé encantada del lugar porque sentí mucha paz, todo armonioso, todo ordenado, y bueno, se notaba que había mucha disciplina, que era lo que yo necesitaba, límites. Y bueno, me comentaron un poco que yo tenía que escribir una carta diciendo que la decisión era mía voluntaria, no que iba por mi mamá o por mi papá o por lo que sea, ¿no? Sino que era por mi decisión de cambiar de vida. Y bueno, llego a mi casa, escribo la carta, me hago toda una serie de análisis porque me pedían análisis también del psiquiatra, o sea, un uniforme del psiquiatra, todos los controles, y emprendo eso, hacer todo eso. Seguía en consumo, me fui a vivir de mi mamá porque mi mamá me dijo, o te venís a mi casa o te vas a la calle. Entonces yo me fui a vivir de mi mamá, pero manipulaba y mentía, seguía ahí en esa. Hasta que bueno, el 17 de mayo ingreso a Facenda, ya para cumplir mi año. Sí estaba decidida a estar un año, porque lo necesitaba. No sé si lo quería, pero lo necesitaba. Yo necesitaba desapegar esos 25 años que yo tuve de consumo. Hoy tengo 41 años y necesitaba reconstruir los vínculos con mi hija. Yo sentía que mi hija me necesitaba como mamá, que ella nunca tuvo su mamá, ni su papá tampoco, porque ella tiene mi apellido. Entonces, como que empecé a recapacitar en lo más bajo de mi consumo, en mi oscuridad, en mi pozo donde yo estaba. Y bueno, ahí en Facenda me encontré conmigo misma, una Jorgelina que no conocía, porque todos esos años no me conocía, no me quería. Encontré a personas que me acogieron, que me dieron amor, porque yo también, el amor para mí era el maltrato. Entonces yo aprendí a lo que era el amor de Dios, a saber que yo era una hija de Dios, ¿entendés? Y que Él quería lo mejor para mí. Entonces, luchando todos los días, porque tampoco fue fácil, porque me costó empezar a quererme, a conocerme, a aceptarme quién yo era, con mis defectos, con mis virtudes, pero era emprender ese camino nuevo, ¿no? Que me costó mucho porque fueron muchos años de una manera de vivir, y ahora cambiar todo en un año no es fácil. Yo creo que todos los días vamos aprendiendo a cómo vivir, ¿no? Y también debe ser ese momento donde de repente vos te encontrás con la necesidad física porque tenés una adicción del consumo, y también la necesidad del afecto que te está dando este lugar, ¿no? Claro. O el cariño, el respeto, que por ahí no tuviste durante mucho tiempo, incluso hasta por vos misma. Sí, sí. Y te encontrás y es ese choque, ¿no? Sí, es enfrentar todo eso nuevo, ¿no? Que yo no conocía. Y la verdad que fue muy lindo porque yo pude reconstruir, ellos me ayudaron, me enseñaron a ser mamá, me ayudaron a perdonarme, a perdonar a mi papá, por todo lo que yo había pasado con él, también entender que él había tenido un dolor, que él había sido abandonado también, y bueno, él no supo hacer diferente conmigo. Entonces aceptar eso y bueno, liberarme de ese odio y esa bronca que yo tenía con él. Y en ese año me costó, como te digo, pero lo logré y sigo trabajando, ¿no? ¿Segura?
Por eso yo cuando terminé mi año me fui a mi casa a hacer la experiencia, porque sí o sí tenemos que ir a nuestras casas a hacer la experiencia. Y bueno, y ahí reconstruí los vínculos con mi familia, traté de vivir la obediencia de como ellos me dijeron que haga cuando esté afuera, ser radical, no volver a los lugares que habituaba antes, sino que ahí reconstruir esos lazos que se habían roto. Bien. Y la verdad que fue muy linda la experiencia. ¿Y hoy cómo estás con tu familia? Con tu No, hoy la verdad que muy bien, recuperé la confianza. Es también un trabajo de todos los días. Mi familia la verdad que está muy contenta de que yo haya venido a la escuela de misión. Siempre me apoyaron porque ellos entendieron de que yo tenía una enfermedad, porque mi hija pensaba que yo lo hacía a propósito y la verdad yo no lo hacía a propósito, era que no podía salir de eso. Intentaba salir pero no podía. La dependencia a las drogas y a las personas era más fuerte. Entonces ella, bueno, pudo perdonarme también, ¿no? Con todas las cosas que yo fallé. Es como un proceso de sanación familiar. Sí, ¿no? porque la familia también hace un proceso. Afuera nosotros tenemos los grupos HEB, que es el grupo Esperanza Viva, que eso es una continuación de Facenda. Nosotros cuando salimos vamos a esos grupos para seguir viviendo la espiritualidad y el carisma de Facenda afuera. Y la familia también lo hace. En este caso lo hizo mi mamá, lo hizo mi hija, mi papá no. Pero bueno, yo no puedo exigirle a las personas que hagan si no lo sienten. Entonces, yo soy feliz de yo haber podido tener ese cambio en mi vida, ¿no? Así que... Bien, bien. Y bueno, vamos por el lado de Paraguay, vamos, Brasil, Paraguay. ¿Cuántas historias? ¿Y cuántos años tenés? Yo tengo 18. Uy, sos muy jovencita. Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia de ingresar a estos lugares? Bueno, yo ingresé el año pasado. Yo estaba haciendo el último año del colegio y yo había empezado mi consumo en febrero. ¿Vos estás viviendo en Argentina estabas o estabas en Paraguay? En Paraguay. Bien. Estaba viviendo en Paraguay y empecé mi consumo cuando empezaron las clases. Yo era la promo y en 4 meses yo me lancé a lo que fue las drogas. En 4 meses fue un cambio total en mí, no pude detenerme. Entonces cuando llega un punto donde yo me doy cuenta que yo tengo que pedir ayuda o yo estaba a punto de tener una sobredosis ya. Entonces le pido ayuda a mi mamá y conozco lo que es Facenda. ¿Y tu mamá se daba cuenta de lo que estaba pasando a vos? Sabía que había algo raro, pero como ella trabajaba mucho también y todo eso, entonces llego a la Facenda. Pero ahora yo entiendo que lo que a mí me llevó al consumo es lo que a mí me pasó antes, que sería más o menos mi historia. Cuando yo tenía 6 años, mis padres se separan y eso crea en mí un sentimiento de abandono y vacío. Después, a los 7 años, yo soy abusada y tuve así un ambiente muy inestable. Mi mamá tenía diversas parejas y todo eso. A los 10 años yo empiezo a cortarme. A los 12 yo tuve muchos problemas alimenticios. Ya empecé a irme a los psicólogos y psiquiatras. Después de eso tuve mi primer intento de suicidio. A los 14, a los 15 tuve otro intento de suicidio donde casi me voy por una sobredosis de pastillas. Y ahí es donde empiezo otra vez con los tratamientos un poco más fuertes, tratamientos psiquiátricos. Pero no conseguía mantenerme estable, pero sentía que mi pasado no me dejaba en paz, no podía continuar porque yo no soltaba todo lo que a mí me había pasado y toda esa amargura que yo tenía. Entonces me estabilizo un tiempo, después empiezo a salir un poco más, empiezo a tomar el alcohol y me doy cuenta que yo no podía ponerle un fin. Cuando yo empezaba a tomar, yo tenía que tomar hasta que yo no podía caminar más. Entonces yo me fui dando cuenta de que esas cosas no estaban bien. Entonces uno trata de tapar de las cosas no están bien, pero yo nomás voy a saber.
Y después fui mezclando el alcohol con mis pastillas antidepresivas, que me hacía un mal impresionante por la irritabilidad, por las cosas que te deja, los efectos secundarios de la mezcla del alcohol y las pastillas antidepresivas. Después de eso, yo empiezo a tener así ciertas parejas también, y me doy cuenta que yo cambiaba una droga por otra, que al principio fue el deporte, después fueron otras cosas, que nunca hubo un equilibrio en mi vida, que siempre era un extremo y después yo dejaba lo que estaba haciendo, dejaba las cosas por la mitad, siempre, antes de mi consumo. Después empiezo con estas parejas así, y cuando ellos me decían vamos a hacer algo serio, esto que lo otro, yo decía no gracias, yo no quiero, porque yo no me sentía digna de ser amada, sentía que no era suficiente. Y entonces yo no consigo más mantener relaciones de parejas estables, yo ya estaba en un punto muy bajo de mi vida, donde estaba muy depresiva. Sentía así un vacío interior impresionante, una soledad, una tristeza. Sentía que nada podía llenar lo que me estaba pasando. Y económicamente yo siempre tuve todo, realmente tuve todo. No me puedo quejar de mis padres, son personas increíbles, pero yo necesitaba de ellos y tal vez ellos pensaron, ella ya es grande, entonces no me necesita más. Y yo tampoco no sabía cómo pedir ayuda y estaba sola, me sentía sola y no sabía a quién iba a recurrir. Entonces pasa eso de que yo no consigo más tener relaciones estables con las personas y llego al consumo. Empiezo a consumir un jueves, probé la marihuana y la siguiente semana ya estaba consumiendo cocaína. Y fue así, me fui sin frenos, no me di las consecuencias, hasta empecé así a robarle la cartera a mi mamá, su tarjeta, dinero. Yo tenía un lugar, yo trabajaba en un lugar que mi mamá me había puesto y ya hasta empecé a robar dinero de ese lugar para poder sustentar mi consumo y ya no podía más porque estaba todo mal y todo giraba ya en torno a mi consumo. Y después pasa que hubo una fiesta y yo casi tuve una sobredosis y llegué a vomitar y todo, y en ese momento yo me senté y dije, yo necesito parar porque yo me voy a morir si continúo así. Y no sabía cómo hacer, cómo hablar, a quién decirle. ¿A quién pedir ayuda? Y sabía que eso no le podés contar a tu mamá, mamá, estoy consumiendo. Era difícil. Eso pasa un domingo, estoy en mi casa, el bajón al día siguiente después del consumo es horrible. Y estoy en mi casa, después mi mamá me ve muy rara, pasa algo, salgo ese martes y después mi mamá me llama y ahí le digo, mamá, te tengo que contar algo. Yo estoy consumiendo, pasa así, así, así y necesito que me ayuden. Y me hablan mis tíos y todo eso, entonces me presentan la opción de internarme porque yo no estaba bien, pero en mi cabeza era que no es que yo estaba tan mal todavía, porque yo no estaba en situación de calle ni nada de eso, si yo vivía re bien. Para mí yo no estaba mal todavía. No, así. Y ellos me dicen para internarme, y yo dije que no me iban a internar, pero acepto. Porque sabía, si algo tenía claro es que no quería seguir viviendo así como estaba, porque estaba muy mal. Entonces, eso pasó un martes y ese viernes yo me interno en Facenda, gracias a Dios, en esa semana. Y llego a Facenda con el corazón en la mano, roto, molido, así súper triste. Yo realmente sentía que no iba a haber una segunda oportunidad para mí y que yo no tenía esperanza, que no había para mí esperanza. No creía que había algo, pero sabes, ese cuando ya agotaste todo y bueno, voy a intentar esto porque quiero ver si funciona.
Y llego a Facenda y empiezo a vivir lo que es la Facenda, lo que es la comunidad, el amor a través del hermano. Y poco a poco eso va teniendo sentido en mi vida y me doy cuenta que eso me fue sanando a mí, me fue sanando. Y por la sobriedad que yo estaba viviendo, yo abro la cajita de que yo había sido abusada y exteriorizo eso que yo había guardado hace muchísimo tiempo muy en el fondo de mi cabeza. Y empiezo a hablar con mis responsables, con mi madrina, las personas que llevan al frente la obra, y les cuento. Y son personas que te guían, te aconsejan, te escuchan, te dan amor, te tienen una paciencia impresionante, te enseñan, te ayudan a reeducarte, a tener un nuevo estilo de vida, porque eso es lo que te ofrece la Facenda. Y después de eso... yo fui caminando, entré en la propuesta y termino mi proceso este año, el 19 de mayo. Y yo no sabía que yo podía ser tan feliz y que yo podía tener una segunda oportunidad. Y que vas a poder ayudar a mucha gente con tu testimonio y con tu trabajo, como todas ustedes, ¿no? Sí. Lo útil que son dentro de una sociedad. Mira, el otro día justo hacíamos una nota con un licenciado en psicología y entre la charla que teníamos yo le decía, bueno, cuando alguien materialmente necesita algo, y bueno, juntamos, hacemos un grupo, una vaquita, compramos, solucionamos el tema. Pero el tema es que cuando emocionalmente a la persona o a la otra persona le falta algo, ¿cómo hacemos nosotros para llegarle? Porque no es tan fácil como lo material. Por eso yo te estaba escuchando a vos, como me decía, mis padres me daban todo, no me faltaba nada, y te faltaba desde lo emocional, ¿no? Sí, y entonces fue así, hice la experiencia de un mes en mi casa y me di cuenta que tenía muchas cosas que sanar todavía, porque en ese un año de proceso uno empieza a sanar, pero no podés esperar sanar todo lo que pasó durante tu vida en un año. Entonces todos los días uno elige recuperarse, porque uno no solo se recupera de las drogas, se recupera de la depresión, de esa tristeza. Y entonces eso, y después me ofrecieron la oportunidad de hacer la escuela misionera y acá estoy. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Una hermana paraguaya también, como dijo ahí, una hermana brasilera. Vamos a continuar. Y bueno, bienvenida también y aquí a Canals a contar tu historia. Gracias, sí. Yo soy Alma, tengo 42. Todavía no me acostumbro porque el lunes fue mi cumpleaños, pero tengo 42 años, soy de Asunción, de Paraguay. Y yo la verdad que no comencé el consumo a los 17 años. Directamente, la verdad que no fui, digamos, con un cigarrillo de marihuana o lo que sea. Yo fui directamente a la cocaína. Yo me había ido de intercambio a Estados Unidos y allá con 17 años ahí probé, digamos, la primera vez lo que era la cocaína. Y luego volví a Paraguay. O sea, estuve como 2 años aproximadamente en Estados Unidos. ¿Y consumía? Sí, no, realmente una vez probé y después no volví a consumir. Pero después volví a Paraguay y ahí realmente tuve otra vez contacto con unos amigos, entre comillas, que también consumían cocaína y entonces como que me enganché. La verdad que lo mío realmente fue más por mera curiosidad. Y después como que pensé que, ay no, yo era muy inteligente, muy capa, que no me iba a enganchar, pero no fue así, ¿verdad? Porque realmente creo que decir no a esa primera vez es lo más importante para no caer, ¿verdad? Y quedarse enganchado en ese mundo. Yo la verdad que mi consumo empecé... digamos, por una carencia afectiva que yo tenía de mi papá. Mi papá era una persona, un padre cariñoso, excelente padre, pero él era militar, general del ejército, entonces era como muy exigente. Me exigía muchas cosas, que nosotros teníamos que ser excelentes en todo.
que yo si no sabía algo tenía que yo prácticamente ir a buscar en una enciclopedia y aprenderme, digamos, eso, o sea, lo que quería saber. O sea, como que crecí como autosuficiente, vamos a decir. Y tenía buenas calificaciones, o sea, no me podían decir nada en ese sentido. También tuve una crianza muy preferencial, vamos a decir, privilegiada, porque mi papá me daba todo, teníamos un estatus social alto, vamos a decir. Mi papá también llegó a ser intendente de la ciudad de Asunción, de la ciudad capital, y era como que siempre tuve todo también, pero nunca tuve esa afectividad, digamos, con mi papá, porque él trabajaba mucho y no estaba. Entonces, como que por ese lado fue que quise probar, o sea, la droga, ¿verdad? Quise probar nada más, pero después ya me enganché realmente. Pero también yo soy profesora de inglés, sí, o sea, estudiaba y trabajaba, terminé el colegio y trabajé y estudié desde siempre. Entonces, como que tapaba otra vez mi consumo, hasta que llegaron como 10 o 11 años en el 2009, que fue que tuve una sobredosis, tuve 2 en realidad, y mis padres no supieron, ellos no supieron que yo tuve una sobredosis, sino que yo estaba con una persona que por suerte me pudo ayudar en ese momento, pero ahí fue que yo me di cuenta y yo decidí pedir ayuda, de que ya no podía más, y cuando tenía miedo de contarle, más por mi papá, ¿verdad? Porque como él era muy exigente, claro, mucha disciplina, todo, entonces fue que pedí ayuda. Y como en Paraguay todavía no había la Facenda de la Esperanza femenina, había masculina nada más, entonces me ofrecieron si quería ir a Brasil. Sí, el periodo de recuperación es de 1 año, entonces acepté eso y fui a Brasil. Primero fui a Río Grande do Sul, a una ciudad que se llama Paso Fundo, y después fui a Guaratinguetá, que es donde está la central femenina en San Paulo, para terminar mi año de recuperación. Y realmente yo siempre digo que ese año fue donde yo realmente me curé de las drogas, entre comillas, ¿verdad? Pero después yo volví a mi casa, estuve bien mucho tiempo. En el 2014 tuve a mi hija, tengo una hija de 10 años, se llama Emma Valentina, y conozco a su papá, todo, pero él también consume drogas, pero él consume drogas más fuertes, o sea, crack. Y bueno, la verdad que el consumo de cocaína, cuando yo antes de internarme en la Facenda, yo llegué hasta inyectarme, que es, digamos, lo más bajo que uno puede llegar, ¿verdad? Que por eso tuve la sobredosis. Pero luego le tuve a mi hija y yo todos esos años estuve bien, son como 12, 13 años. Que estuve, digamos, bien, o sea, no tuve recaídas ni nada parecido. Pero después, en el 2019, mi papá fallece y es ahí como que yo entro en una depresión muy fuerte. Me recetan antidepresivos y yo empiezo a abusar de esos antidepresivos. Y después, en los últimos meses, antes de entrar nuevamente a Facenda, hasta el año pasado, empecé a mezclar con alcohol inclusive, y yo realmente tapaba como siempre todo ese mi consumo de pastillas, pero llegó un momento en que ya no me iba a mi casa porque yo no quería que mi hija me vea, digamos, en un mal estado, y como que no estuve ausente, era realmente una mamá ausente, y que prácticamente fue lo que mi papá digamos, por trabajar y por estar todo, no estaba, claro. Entonces como que repetí el patrón sin darme cuenta, ¿verdad? Sin querer. Y entonces es como que le perjudiqué queriendo yo ayudarle, que yo no quería que ella me vea mal, pero al contrario,
era como perjudicarle, porque ella sentía mi ausencia, ¿verdad? Alma, Sí. te corto un ratito. Sí. ¿Viste cuando vos me decís la importancia de decir no? De Sí. aprender a decir no. Que no es que la primera es una vez, pruebo y no pasa No, no nada. es así. Es lo que pasa, ¿no? Sí. Después, lo importante de saber o de poder pedir ayuda. Sí. Y también lo que escucho en ustedes por ahí es ese tema en común de repetir historias. Sí. De que las historias se van repitiendo. Sin Que querer. cuando no sanamos aquello que por ahí nos ha lastimado, nos ha dolido tanto, Sí. estamos condenados a repetir las historias, ¿no? Sí, es así mismo. Y justamente es eso. Después yo me doy cuenta realmente que otra vez estaba yendo, ya cayendo en un pozo muy profundo, otra vez con la depresión de que mi papá fallece y todo eso, y venía arrastrando desde el 2019 hasta el año pasado, donde realmente ya caí otra vez, porque ya mezclé mis antidepresivos con alcohol, y entonces eso ya llegué a un punto en que dije, bueno, ya basta, yo ya sé dónde tengo que ir, ya tengo las herramientas, ¿verdad? Es solamente que tengo que volver a recomenzar, vamos a decir, con eso. Entonces, pero ahora como ya hay Facenda Femenina en Paraguay, entonces me comuniqué con ellos y fui ahí a la Facenda. Y ellos, cuando uno ya hace su periodo de recuperación de 12 meses, después tiene la opción de volver si tiene una recaída, ¿verdad? Entonces puede volver a la Facenda y hace un periodo, de repente puede ser de 3 meses o de 6 meses, pero en mi caso, como pasó tanto tiempo, yo tuve que hacer un recomienzo de 1 año nuevamente. Y ahora, justamente mañana cumplo 10 meses de esos 12 meses nuevamente de mi recomienzo. Y la verdad que es la mejor decisión que pude haber tomado nuevamente, porque ahora sí yo puedo decir que recuperé el don de madre que había perdido con mi hija, ¿verdad? Que creo que eso es lo más importante, porque menos mal que ya tiene 10 años ahora, pero tiene una inteligencia también así súper... ¿Qué te dice hoy, por ejemplo, tu hija? ¿Cómo te ve? Sí, no, es que ella es súper inteligente y, por ejemplo, me dijo, porque estando en Paraguay, en la Facenda de Paraguay, yo recibía las visitas, y como eran ahí cerca, en la ciudad, digamos, cercana, donde vivo con mi hija, entonces ella se iba a visitarme en toda esta visita. Pero como yo ahora también me dieron la oportunidad de venir a la escuela misionera, que es en Villa Quilino, aquí en Argentina, entonces no voy a tener las visitas de todos los meses, Claro. pero tenemos acceso a una videollamada, ¿verdad? En los domingos. Entonces, eso, digamos que yo le tuve que explicar que no iba a poder verle, ¿verdad? Todos estos 3 meses últimos, pero porque la escuela misionera dura 3 meses, pero que podíamos hablar por teléfono y comunicarnos de esa forma. Claro, Claro, el contacto sí. está. Sí. Las ganas Es como de- que recuperé el vínculo otra vez, ese don de madre que de repente perdí. Y el saber también que, bueno, que el adicto se recupera, ¿no? Sí. Están siempre controladísimos, Sí. hasta ellos mismos, pero ya sabés vos. Un día a la vez. conocerlo, Sí. cuándo, en qué momento poder pedir ayuda y a dónde recurrir, ¿no? Usted, padre, se tiene que ir. Tiene misa el padre. Bueno, No, simplemente esto. Ayer, bueno, todos los encuentros que hemos tenido, lo más importante que queríamos era que los chicos, frente a este flagelo de la droga, pero no solamente los chicos, la familia, los docentes, frente a esto que decimos, no se puede hacer nada, nos damos cuenta que Facenda de la Esperanza es una oportunidad real, concreta, para poder salir de este flagelo. bueno, aquí tenemos. Y entonces decía, a ver, ¿y dónde está? Y bueno, son estos rostros. Como decía también Fran, la adicción no es solamente la adicción a las sustancias ilícitas, o a las lícitas, pero mal manejadas, sino que también hay también unas dependencias emocionales, pero todo eso hace a que la vida logre un descontrol, etc. Pero ellas, y tantos hombres y mujeres, hay 20.000 instituciones, algunas son clínicas, otras son organizaciones que hacen un trabajo terapéutico desde el pilar, el trípode, que como trabajan ellos. Fíjense que
hablaban cómo los afectos, la amistad, el no darse la oportunidad para quererse porque uno no se siente digno, en ese lugar uno rescata la dignidad de amar y ser amados. Entonces el tema de la convivencia con los otros, el tema del trabajo, porque te das cuenta que si terminas vendiendo todo, el tema del trabajo cada vez es más desastroso. Entonces hay que volver a recomponer interiormente a la persona para que se descubra como digna de sostener a su propia familia, el rescatar las relaciones afectivas con los hijos, con los padres, con los hermanos, ¿no? Entonces eso se logra con el tema de la convivencia, el tema del trabajo y lo central, la espiritualidad. Que aunque si me dice, pero ustedes los católicos, es para ustedes los católicos. Yo me acuerdo cuando estuve allá en Brasil, había uno que era budista. Bueno, qué sé yo, era joven, ¿viste? No sé quién me contaba con musulmanes también, evangélicos. Hay grupos evangélicos que se dedican también a la recuperación. Pero bueno, esta es una propuesta real y concreta. Por ejemplo, Facenda está ahí en Quilino, pero también está en Corrientes y en Santa Fe, ahí en Providencia también, está en Providencia. Y después hay 8 lugares más, digamos, que son las facendas masculinas, que es, por ejemplo, acá en Morrison. Yo señalo para allá, pero no sé por dónde es Morrison, pero que es concreto. Ahí hay en este momento 44, 45 jóvenes. ¿Cómo se hace para tener esta referencia? Entonces, lo que ellos les decían en el proceso de Facenda es reconocer, aceptar y pedir ayuda. Entonces vos decís, vos papá, vos mamá, ¿cómo hago para pedir ayuda? Mira, el otro día me pasó de una mamá que con mucha desesperación vino a hablarme sobre un hijo con una adicción y que estaba muy desesperado, y se acordaba porque habíamos estado participando de algún retiro, algún encuentro, y se acordaban de que Sergio y Patricia Banzini eran voluntarios en Morrison. Sí. Y entonces vino a preguntarme a mí cómo se podía hacer, porque estaba desesperado, no encontraba una luz. Le digo, mira, qué bárbaro, ¿no? Porque si vos hubieras venido 3 años y medio atrás y me hubieras preguntado a mí, yo te hubiera hecho rezar mucho, encomendarte a la Virgen. Más de eso no te iba a proponer, porque ni yo sabía. Pero como te cuento, durante 2 años y medio, Sergio y Patricia Banzini así me dejaron la cabeza. Claro, me hablaron, después tuve oportunidad de ir a Morrison, después fuimos a las canteras, después fuimos también a Quilino a conocer, ahí las conocimos a todas las chicas de Quilino. Y después hice estas 2 experiencias en el 2022 de 12 días donde nos presentaron todo esto que era Facenda. Y el año pasado, en julio, yo hice un mes viviendo en la Facenda masculina, ahí donde tuvo su origen, eran 140 en recuperación. Y yo viví el día a día, no es que hacía todas las cosas que hacían ellos, ¿viste? Laburar, no. O sea, esa parte no. Celebrar, sí. Entonces, eso nos dio una visión. Entonces yo decía a esta mujer, vamos a buscar por este lado. Y bueno, hablé con el responsable de acá de Morrison, y primero no había, podía ser en Florencio Varela, pero después volví a consultar y me dice, mira, hay posiblemente un lugar. Eso fue un día viernes que vino a hablarme, y gracias a Dios, al sábado siguiente estaba ingresando en Facenda. Yo digo, esto yo no lo hubiera vivido 3 años y medio atrás. Hay una posibilidad real. Y bueno, y ellos son ese rostro concreto de esa posibilidad real. Bien. Eso es lo que hemos venido a comentar con la gente, porque también esto hace mucho bien. Y que la gente sepa que existen estos lugares donde los adictos se pueden recuperar, las mujeres, los hombres o los adolescentes, y que hay un lugar donde se puede recurrir, donde le podemos preguntar a Patricia, sí, Patricia, a Sergio Banzini, claro, donde podemos acercar y preguntarle al padre. Claro, totalmente. Y que sepan que hay un lugar que esto se hay una esperanza. No es mágico esto, no. Es durísimo. También pero con la voluntad de cada uno, ¿no? Claro, pero han parado en esa espiritualidad. Allí seas creyente o no seas creyente, yo me reía, lo veía a los muchachos, hasta los evangélicos. Yo me acuerdo, charlaba con un chico que era evangélico y me dice,
Yo dice, amo a la Virgen. No digas. Sí, dice, mi hermano evangélico me dice que yo estoy loco. Pero ¿cómo no vamos a amar a la mamá de Jesús? Y durante una hora y media estuvo hablándome en el Llanos también. O sea, todo esto se hiló porque, viste, no saben qué decir, pero viste después. Viste que recién Sí. decía, si titubeamos, si hay una pregunta que va a hacer, viste, o sea, ¿titubearon? No. Bueno, Yo me equivoqué al principio. por ejemplo, una vergüenza, una facenda de la esperanza. Y googlealo. No me retes, Rodri, no me retes. Googlealo. Y te vas a enterar de cuántas Ahí nos vamos a googlear todos. Sí. Esto tiene que ser una tarea para todos Sí. los que nos están viendo, porque a veces no nos pasa a nosotros, pero hay alguien a quien podemos ayudar o a quien podemos orientar, Sí. más allá de que esté el padre, Sergio Sí, Patricia. y Patricia. Sí. Pero bueno, saber de qué se trata, cómo trabajan, cómo se ayudan. ¿Te puedo decir algo? Sí, Patricia. Me voy porque las viejas de la parroquia me van a matar si no llego a horario. Vaya padre, lo dejamos ir a dar la misa. Sí, pero tengo que llevar a ella. Ah, bueno, y también a las chicas les agradezco muchísimo. Ha sido un placer. Gracias. Un placer conocerlas y bueno, y escuchar un poquito de la historia de cada una, ¿sí? Bueno,